Muy buenos días, tardes o noches, chicos y chicas de Casa de Ración Zumpango. Es un placer para nosotros poderles saludar a través de estos medios virtuales. Ya estamos por terminar la serie de proverbios. Antes de comenzar con nuestro tema del día de hoy, que es Proverbios 25, queremos comenzar con algunos breves anuncios. El primero de ellos es para todos aquellos que están interesados en servir y que están tomando el seminario. Recuerden que ya estamos por terminarlo, por lo cual les pedimos su perseverancia. A todos los demás que tal vez es la primera vez que escuchen del seminario de servidores, queremos decirles que efectivamente tenemos uno y que si tú estás interesado, ve anotándote porque muy próximamente podamos abrir un nuevo seminario para poder tener más servidores dentro de la iglesia juvenil. El segundo anuncio es para recordarles que las reuniones presenciales dentro de la iglesia ya se están reanudando. Tenemos dos horarios, uno a las 9 de la mañana y uno a las 11 de la mañana. Para esto se está llevando todo con el debido orden, teniendo la sana distancia, se tienen las medidas de seguridad al entrar dentro del auditorio, como lo es el tapete sanitizante, como el untado y lavado de manos con gel, la toma de temperatura antes de ingresar al inmueble y sobre todo las bancas están espaciadas de tal manera que podamos estar conviviendo como hermanos pero sin correr el riesgo de poder contagiarnos. Entonces, jóvenes, adolescentes, les pedimos, les instamos que hagan acto de presencia durante los domingos. Desgraciadamente, estos dos domingos que ha estado abierta la iglesia no hemos visto mucha afluencia de jóvenes y adolescentes, y tengo que decir que pues, somos uno de los grupos que somos menos vulnerables. No por esto quiere decir que estamos exentos de la enfermedad, ni que no podemos, ni que debemos de no ser prudentes, ¿no? Pero esto no implica que también debamos estar viviendo con temor a cuando realmente para otras cosas sí salimos, cuando para otras cosas sí tomamos las medidas de seguridad. Acá para la iglesia les comento que nuevamente estamos tomando todas las precauciones debidas y necesarias de salud para que podamos estar conviviendo, aprendiendo del Señor y adorándolo con las debidas precauciones. Entonces, chicos, yo les pido, les exhorto y les animo a que estemos presentándonos el domingo. Es un privilegio podernos congregar. Pregúntale a aquellos hermanos que son de la tercera edad o a aquellos que tienen algún tipo de enfermedad como diabetes o hipertensión, que son de un grupo vulnerable y ellos ya quisieran estar congregándose. Entonces nosotros no desaprovechemos esta oportunidad y este llamado que Dios nos está haciendo, ¿ok? Bueno, sin más por eso vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, que es el libro de Proverbios capítulo 25. Antes de eso vamos a hacer una pequeña oración, como siempre, para que nuestro Señor nos guíe y nos alumbre en medio de esta enseñanza. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor y tu misericordia y porque tú nunca, Señor, me fallas. Mira, oh Dios, yo te pido que tú nos ayudes con este tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Que los principios que estamos llevando aquí, que estamos aprendiendo, que estamos analizando, podamos ponerlos por obra para nuestra vida, Señor. Tú sabes que a veces es fácil ser un oidor, pero el hacedor es lo que realmente cuesta trabajo. Te ruego y te suplico que tú pongas tu espíritu en nuestro corazón y que nos redargullas, que hagas que nosotros podamos ser obedientes. Vence nuestra indisposición a obedecer tu palabra y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes porque tú nos pedirás cuentas de todo ello. Te pido que también bendigas mis labios y que me permitas tener una palabra fresca para los chicos, de tal manera que ellos puedan escuchar tu voz, Señor. Todo esto te lo ruego, te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien. Vamos a abrir la escritura en el libro de Proverbios capítulo 25 y yo te pido que te dirijas para allá, por favor, rápidamente. Hoy nuevamente estaremos analizando el libro de Proverbios y trataremos dos puntos prácticos de manera un poco rápida. Es complicado, ¿sabes?, cuando estamos aquí analizando la palabra de Dios, el poder decidir cuáles versículos vamos a tomar y cuáles vamos a dejar de lado. ¿Esto por qué? Porque muchas veces podemos tener una opinión o una creencia de lo que se está viviendo dentro del grupo de jóvenes, pero nadie más que Dios conoce la verdadera necesidad de cada uno de nosotros. Por lo que nosotros, antes de continuar con esto, quiero pedirles, a título de Rafita y a título mío y a título de creo, cada uno de los que comparten dentro de la iglesia de Casa de Oración, que se tomen el tiempo para estar orando por aquellos que predican, que se tomen el tiempo para estar
intercediendo, pidiéndole a Dios gracia por aquellos que tienen el privilegio y sobre todo la responsabilidad de predicar la palabra. No es algo fácil, no es algo sencillo y mucho menos no es algo que podamos hacer por nuestros propios medios. Entonces, chicos, ustedes cuando estén orando en su oración personal, dense un minutito para decirle al Señor: Padre, ilumina la mente de aquellos que van a exponer tu palabra durante esta semana, de tal manera que puedan traer una palabra que me edifique, una palabra que sea fresca para mi corazón y que pueda ser útil para mí. Dicho esto, vamos a tocar 2 puntos durante este sermón. El primero se llama Purificando nuestra plata y el segundo de ellos se llama, o lo hemos titulado, Resolviendo problemas bíblicamente. ¿Ok? Dice, vamos a tocar el primer punto, que es purificando nuestra plata, y para esto nos vamos a colocar en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 4, y vamos a darle lectura. Dice así: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja de fundidor. Este es todo el versículo que vamos a empezar a analizar y vamos a adentrarnos un poco más dentro de él. Vemos aquí cómo se nos está narrando el relato de cómo alguien tiene que purificar una plata y que tiene que haber un proceso de purificación. Yo no quiero entrar de principio en detalles simbólicos de lo que pudiera representar en este momento la plata, de lo que representa el horno, porque podemos correr el riesgo de equivocarnos al hacer una interpretación impresionista, es decir, darle un significado a lo que yo creo o lo que yo pienso según mi mente, así que por ahora solamente lo dejaremos como lo que es. La plata es un objeto valioso que puede servir para algo y que necesita purificarse, ¿ok? De los 7 metales conocidos en la antigüedad, metales preciosos entre los cuales estaba el oro, la plata, el cobre, el estaño, el plomo, el mercurio y el hierro, solo el oro se encuentra regularmente en forma nativa en la naturaleza. Los demás se encuentran principalmente formados por parte de minerales, aunque todos ellos pueden aparecer en pequeñas cantidades en forma nativa, comercialmente insignificantes. ¿Aquí qué estamos diciendo? Que de los minerales que antes eran muy valiosos en la antigüedad, antes de que viniera más la revolución científica y hubiera más la tabla periódica, solamente el oro era un elemento que se encontraba en su estado nativo, en su estado puro, que si tú podías encontrar una pepita de oro, una pieza de oro, cualquier otra cosa, pero de los demás metales que eran también valiosos y utilizados en la antigüedad, esos no se encontraban de manera nativa. Eso quiere decir que tú podrías encontrar el hierro o la plata, pero los encontrabas con impurezas en mezcla de otros minerales, por lo cual tú no podías utilizarlos de manera inmediata. Vemos entonces para este caso que se menciona en Proverbios que el caso de la plata normalmente se encontraba con impurezas, revuelto con otros minerales, lo que implicaba que forzosamente para poder hacer uso de ello o comercialización requería un proceso de purificación previo. Vamos a platicar un poquito de qué es lo que contenían estos yacimientos de plata. La escoria de la plata está compuesta generalmente por hierro, plomo, carbono y bronce, que forma una mezcla heterogénea y de mal aspecto, sin valor en estado bruto. Después de separarla todo a una temperatura muy alta, esto se derrite aproximadamente a 962 grados, ya se encuentra libre de otros elementos y la plata se vuelve limpia, brillante, maleable y apropiada para la confección de diferentes objetos o monedas. Aquí vemos que en el principio que nos está dando en Proverbios 25, Dios nos está pidiendo que purifiquemos la plata. Y yo quiero que notes todos los elementos que te acabo de nombrar en lo natural que se tiene que hacer primero para extraer la plata, para descubrirla cuál es su estado y para purificarla. Nota que estaba llena de impurezas normalmente y que una vez que tú la extraías se tenía que calentar a 962 grados aproximadamente este metal junto con todas las impurezas que tenía para que éstas se derritieran, se evaporaran y se eliminaran de la plata y nos quedara solamente el metal puro. Ojo, obtener esta temperatura que se está nombrando aquí no es fácil, no es algo que tú puedas lograr con un cerillo o con una fogata o echándole gasolina.
No es algo que se puede hacer de manera sencilla en estos tiempos modernos y tampoco es algo que se puede hacer de manera sencilla en los tiempos antiguos. Un horno de cocina, que yo creo que es lo más caliente que podemos llegar a tener dentro de nuestros hogares o al alcance de nuestra mano, calienta aproximadamente a 280 grados. Para que tú te des una idea de lo que más o menos puede hacer un artefacto doméstico que ya estamos acostumbrados a utilizar. Imagínate, te está pidiendo que lleguemos a la temperatura casi 4 veces de lo que calienta un horno de cocina normal. Esta es una cantidad impresionante. Y para que te des una idea, antes no tenían todas las facilidades que nosotros tenemos. Ahorita tal vez nosotros podemos conseguir temperaturas altas a través de nuevos metales que podemos calentar o a través de composiciones químicas, pero antes no tenían nada más que elementos como arcaicos como la madera, como el barro, como algunas piezas de metal que podían fundir o que podían utilizar como ollas y absolutamente nada más. Entonces era algo difícil de poder hacer. También para que tú te des una idea. No sé si alguna vez tú has cocinado al aire libre o en la intemperie dentro de un campamento. Normalmente cuando tú estás haciendo una fogata y para que se pueda hervir el agua, su punto de ebullición viene aproximadamente a los 100 grados centígrados. La de la plata es a 962 aproximadamente. Casi 10 veces la temperatura que tú requieres para poder poner a hervir tu agua en un ambiente natural durante un campamento o en una fogata. Entonces te repito, no era un proceso fácil que ellos pudieran hacer. Agrégale la dificultad que antes no tenían las tecnologías necesarias ni tenían todos los métodos que ahora tenemos, como cuartos cerrados o cosas herméticas. Para esto, para que antes pudieran alcanzar estas temperaturas tan elevadas, se creaban unos hornos. Estos hornos eran como un cuarto cerrado donde tenían una chimenea y por debajo iban poniendo la madera para poder alcanzar las temperaturas. Es decir, la madera empezaba a arrojar el fuego y este fuego producía calor. Todo este calor se encerraba dentro de ese cuarto y solo dejaba que saliera el humo. Y más o menos así es como mediaban y lograban alcanzar estas temperaturas. Dios nos quiere decir que si queremos quitar las impurezas de algo valioso, en este caso la plata, tenemos que construir un horno. Obviamente estamos relatando el proceso natural que se ocupaba para la plata y lo que hoy en día tendría, y el principio que Dios nos quiere enseñar para el día de hoy. Esto implica un trabajo inicial. Aunque aquí en el libro de Proverbios no se está mencionando ningún horno, si tú y yo en este momento se nos encomendara la tarea de poder purificar la plata, nos dieran un pedazo de metal lleno de escoria, donde te dicen, quiero que saques la plata aquí y me la entregues, de ninguna otra manera podríamos hacerlo sino es que creando un horno, construyéndolo y hacer todo el proceso que te dije. Y si tuviéramos que hacerlo tendríamos que hacer un esfuerzo, tendríamos que poner atención a muchos detalles especiales. De entrada tendríamos que buscar la manera de adquirir los materiales, ya fuera tabique, ya fuera cemento, ya fuera varilla, fuera cual fuera el material que tú decidieras escoger o que yo decidiera escoger, requeríamos un recurso. Después de eso tendríamos que empezar a construirlo. Y no sé si tú has podido trabajar alguna vez en algo de albañilería, pero no es algo sencillo. Después de esto tendríamos que verificar que este cuarto no tuviera ningún tipo de grietas ni fugas de calor, porque al final de cuentas, al construir este cuarto, si no lo hacemos de manera correcta, el calor se puede escapar por las paredes o por algún hoyo que hayamos dejado y entonces no podríamos alcanzar la temperatura. De igual manera, también tendríamos que verificar que este cuarto pueda soportar temperaturas extremas. No podríamos usar cualquier tipo de material. Tal vez por la flojera diríamos, ay, yo voy a usar madera y voy a cortarla y pegarla y con eso. Pues la madera probablemente no resista esas temperaturas. Tendríamos que buscar materiales resistentes para construir nuestro horno y que soporte temperaturas extremas. De igual manera, cuando deseamos remover alguna impureza dentro de nuestras vidas o de algo valioso, esto nos va a conllevar un esfuerzo y un trabajo. No es algo que se da automáticamente. Y sin el esfuerzo necesario para poder hacer esto,
no vamos a lograr nada. Así como en lo natural tendríamos que esforzarnos para poder crear un horno, en la vida práctica tenemos que esforzarnos si es que queremos quitar todo tipo de impurezas de nuestra vida. Una vez que tengamos construido este horno, no hemos terminado. Ahora viene el proceso de calentarlo a fin de que tenga la temperatura necesaria. Para esto, no es simplemente como ahorita de que vamos a la estufa y prendemos la llave, ponemos el encendedor o el cerillo y ¡pum! Mágicamente la flama nace. No, para esto primero tendríamos que reunir la madera necesaria, para poder crear una fogata grande, y una vez que esté prendido necesitaríamos estar alimentando y cuidando este fuego. Ahora, el trabajo de recolectar la madera no es algo sencillo. No ocupas 2 o 3 palitos de madera. Tú requieres, y yo requiero, mucha madera para poder tener la suficiente para generar un fuego grande y que se pueda alcanzar la temperatura deseada. Una vez que podemos juntar toda esa madera, no simplemente vamos a amontonarlos, encenderlos y retirarnos a descansar. No es tan fácil el proceso. No es simplemente que decimos, pues ahí está la madera, ahí está el fuego y que solita se haga bolas. No. Aparte de que el trabajo que requerimos para crear el horno y después para juntar la madera, también tenemos que empeñar un esfuerzo para crear el fuego y para mantenerlo. Este fuego, por así decirlo, es como un bebé que hay que cuidar y alimentar porque se puede morir o apagar. Necesitamos estar trabajando en hacer que este fuego se avive y logre calentar el horno para obviamente calentar la plata que está impura y sacarle toda la escoria e impurezas. No solo hay que cuidar que el fuego para que la temperatura vaya creciendo poco a poco, sino también hay que cuidar que una vez que lleguemos a la temperatura deseada, mantenerla estable por un tiempo, a fin de que las impurezas que están dentro de ella se eliminen y podamos quedarnos solamente con el material precioso. Porque, ¿qué pasa si esta temperatura aumenta demasiado? Pues simplemente la plata también va a empezar a evaporarse y nos quedaríamos sin absolutamente nada. Purificaríamos también la plata, que desaparecería. Es como cuando tú tienes el agua. El agua llega a su punto de ebullición, pero si tú la dejas calentándose constantemente, ¿qué sucede? Empieza a salirle burbujas y se empieza a evaporar. Con la plata pasaría exactamente lo mismo. Una vez que tú llegas a la temperatura y se empiezan a quemar las impurezas, si la temperatura sigue creciendo, la plata también va a evaporarse, va a desaparecer, va a ser consumida por el fuego. Entonces, en este proceso de purificación de plata, fíjate todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que construir un horno, tenemos que verificar que éste sea apto para poder sostener el fuego, contenerlo y que no tenga ningún tipo de fuga. Tenemos que reunir la madera, tenemos que encender el fuego, tenemos que avivar ese fuego, pero también tenemos que cuidar que ese fuego no crezca demasiado para que no consuma nuestra plata. Es un trabajo impresionante lo que Dios nos está pidiendo en este simple versículo que dice que debemos de purificar la plata y quitarle las escorias. Como vemos, este proceso no es para nada fácil. Ya casi acabamos, ya casi. Una vez que la plata se ha purificado, entonces ya podemos hacer uso de ella, ya sea para crear monedas o vasos o cualquier otro tipo de arreglo. No es fácil purificar la plata, así como tampoco es fácil sacar las impurezas de nuestra vida, pero somos llamados a hacerlo. Creo que todos tenemos impurezas en diferentes áreas de nuestra vida. Dios nos da aquí poderosos principios que debemos de seguir. El horno, mantener el fuego, y las demás tareas requieren perseverancia y requieren esfuerzo, cosas que nosotros necesitamos si de verdad queremos ser mejores hijos de Dios. Dios bendice nuestro esfuerzo por limpiarnos, pero requerimos luchar cada día por ser mejores cristianos. Ojo, no se trata de que tenemos que llegar a un nivel de perfección para que seamos aceptos delante de Cristo. No, nosotros somos aceptos por su obra en la cruz. Pero en nuestro proceso de santificación, ahí sí depende totalmente de nosotros con la ayuda de Dios. Dios no va a venir y va a decidir dejar ciertos pecados por nosotros, ni va a de alguna manera tomar la determinación de dejar ciertas actitudes que son incorrectas por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que empezar a hacer esto. Si yo tengo algún tipo de problema voy a poner un ejemplo, con la comida, con la glotonería,
Dios no va a venir y va a cerrarme la boca, ¿me entiendes? Yo soy el que tengo que decidir de dejar de comer en exceso para cuidar mi cuerpo. Si yo soy muy dado a malas palabras, Dios no va a venir y va a cerrar mi boca para que yo no pueda decir malas palabras. Soy yo el que tiene que tomar la decisión de decir, no más, ya no voy a decir malas palabras, y entonces empezar a obedecer a Dios. Efesios 4:22 nos ilustra perfectamente esto. Dice Pablo en Efesios 4:22, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Te das cuenta? Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo que todo nuestro viejo hombre, la pasada manera de vivir, es como una ropa que tenemos. Es como algo que nos hemos puesto encima. Y Dios dice, despójatelo, quítatelo. Ya no lo estés cargando. Pero así como lo natural, cuando tú te quieres bañar o cuando tú te quieres arreglar para cierta ocasión especial, tú no esperas a que alguien venga y te cambie. Yo creo que en esta edad, sobre todo que ya tenemos en la libre voluntad para vestirnos como nosotros queremos. Y no estamos esperando a que venga nuestra mamá, a que venga nuestro papá o que venga nuestro hermano mayor para que nos cambie. Ya no somos unos bebés. Nosotros tenemos la capacidad de quitarnos la ropa que no nos gusta o la ropa sucia y ponernos ropa limpia. Dios a través de Pablo nos está diciendo exactamente lo mismo. Quítate la ropa sucia. Es un proceso que tú tienes que hacer por tu propia cuenta y esto no va a ser algo fácil. Vemos el ejemplo de la plata que Dios nos está poniendo. Dios cuando nos está poniendo esta alegoría, está ilustrándonos que para quitar las impurezas no va a ser un proceso sencillo. Aquel que dice malas palabras no va a ser inmediatamente el cambio de que quite de la noche a la mañana. Aquel que tiene algún vicio con algún tipo de estupefaciente o el alcohol tampoco va a poder quitarlo de la noche a la mañana. Aquel que tiene pensamientos impuros tampoco puede removerlos de su mente de la noche a la mañana. No es algo fácil, no es algo sencillo, ni tampoco algo inmediato. Estamos acostumbrados en esta generación a que todas las cosas sean rápidas. Estamos acostumbrados a que todo sea de manera inmediata. Desgraciadamente, en la vida cristiana y en la vida espiritual las cosas no funcionan así. Ojalá fuera tan rápido como decirle, Señor, perdona que soy un mentiroso, e inmediatamente, ¡pum!, se me quita la mentira. Lo que sí sucede inmediatamente es que Dios me otorga su perdón. Pero el proceso de dejar de ser un mentiroso y convertir mi lengua que está acostumbrada a decir mentiras en una lengua que hable solamente la verdad va a ser un proceso difícil. De hecho, el apóstol Pablo también nos dice que nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, los deseos impuros, la avaricia, la codicia, que es idolatría. Y para hacer esto, la palabra que se utiliza ahí, hacer morir, significa mortificar. Y mortificar es más o menos, este ejemplo me gusta cómo lo ilustran. Tú tienes la carne y tienes el espíritu y depende a cuál alimentes. Y si tú dejas de alimentar la carne va a ir debilitándose y el espíritu creciendo. Pero por el contrario, si tú empiezas a alimentar la carne crece y el espíritu se debilita. Entonces somos nosotros los que decidimos a quién vamos a estar alimentando. Por eso es que nuevamente quiero que veamos este ejemplo, el horno. Para construirlo cuesta trabajo, para juntar la madera cuesta trabajo, para mantener el fuego cuesta trabajo, y también para purificar nuestra vida va a costarnos trabajo. No va a ser algo inmediato, no va a ser algo sencillo, pero chicos, somos llamados a la santificación, somos llamados a honrar a Dios. Dice el apóstol Pablo también que baste ya el tiempo pasado para haber pecado, que dediquemos nuestros cuerpos a glorificar a Dios, porque esto es grato delante de Él. Tenemos que hacer eso. Por último, para terminar este ejemplo de la alegoría de la plata, una vez que tú tienes la plata pura, nuevamente la tienes que calentar, o puedes hacerlo en ese mismo momento para darle la forma que quieres. Es solamente a través de quitar todas las impurezas, es solamente a través de remover toda la escoria que entonces la plata llega a estar en un estado en el cual es líquida, en la cual es maleable, en la cual puede tomar la forma que tú quieras. Si tú pones un molde en forma de vaso, un molde en forma de cuchara, en forma de arete o de lo que tú quieras, una vez que la plata está purificada, puedes vaciarla o vertirla en ese molde
y va a tomarlo sin ningún tipo de problema. Pero si tu plata todavía tiene escoria, cuando lo vacíes, se va a romper, se va a quebrar, no va a ser de una sola pieza, porque esas impurezas no van a permitir que las moléculas se unan y que sea duradero el objeto que tú quieres crear. Es exactamente lo mismo con nosotros. Muchas veces podemos tomar determinaciones de yo ya no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello. Pero no basta con tomar determinaciones. Tenemos que eliminar, tenemos que borrar, tenemos que erradicar las impurezas de nuestra vida para que una vez que tomemos la decisión de hacer algo correcto, de estar caminando en la santificación que Dios nos llama a hacer, este propósito sea continuo, este propósito sea duradero y que nosotros seamos de una sola pieza. Si yo decido en este momento, si tuviera el problema, nuevamente el ejemplo de las groserías, de dejar de decirlas, si yo no quito lo que está generando esas impurezas en mi corazón, ese enojo desmedido, esa ira, esa falta de dominio propio, yo puedo tener el propósito bien firme, pero cuando quiera ejecutarlo, voy a volver a tropezar, porque aún hay impurezas en mi vida, aún hay escoria en esa área de mi vida. Sin embargo, si yo me dedico primeramente a trabajar en mi corazón, en el dominio de mi lengua, cuando yo tenga el propósito de dejar de decir las malas palabras, voy a poderlo lograr cumplir. ¿Por qué? Porque ya retiré la escoria. Entonces este es nuestro primer punto. Dios nos llama a quitar la escoria de nuestra vida, la escoria de la plata. Pero para esto, como lo hemos visto, va a requerir un esfuerzo, va a requerir dedicación, va a requerir empeño. Y solamente cuando la plata o cuando nosotros estemos libres de impurezas es cuando vamos a poder hacer que esta plata tome cierta forma o sea útil para cierto propósito. Nosotros de la misma manera, nuestros propósitos o nuestras intenciones no van a bastar para poder tomar determinaciones y seguirlas en Cristo Jesús. No van a bastar. Requerimos retirar las impurezas de nuestra vida para entonces sí poder ser firmes en nuestras decisiones. El segundo punto y último que vamos a ver el día de hoy se llama cómo resolver problemas. Y estos principios los estamos sacando de Proverbios 25 del 8 al 10. Vamos a ver que aquí hay una serie de principios que tenemos que seguir y evitar a la hora de resolver problemas. Dice así el versículo 8: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Las diferencias y pleitos en la vida es algo que no nos es extraño a ninguno de nosotros. Creo que todos sin excepción hemos tenido algún tipo de problema con algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo o de escuela. Esto no es algo extraño. Y esto se da normalmente cuando hay una agresión o cuando alguna de las dos partes siente que sus derechos están siendo menoscabados o están siendo tomados en poco, por lo cual procede a defenderse. Esto también sucede entre los cristianos. Sí, la digo con sarcasmo. La Iglesia y el cuerpo de Cristo no es ajeno a esta realidad. Más de una ocasión creo que todos hemos sabido que hay diferencias entre hermanos en el cuerpo de Cristo y discusiones. Es normal que existan estas, ya que todos pensamos de maneras diferentes y vemos las cosas de diferentes perspectivas. Eso no quiere decir que tenemos que pensar igual siempre, pero lo que sí es que debemos de enfocarnos en buscar la mejor solución a los problemas que tenemos. Como adolescentes tampoco estamos exentos de este tipo de problemas con nuestros padres y con nuestros hermanos. Creo que es aquí en este contexto precisamente en donde más prontamente conocemos los problemas y con quien más constantemente estamos teniendo conflictos. Si alguien tiene problemas con todos los demás pero no con su familia, es algo muy extraño, porque con la familia es con quien más convives y al estar conviviendo es con quien más vas a estar rozando, es con quien más vas a estar teniendo conflictos. Esto también es normal. El hecho de que te digo que es normal que haya problemas no quiere decir que sea algo bueno, pero tenemos que ver cómo resolverlos de una manera bíblica y ordenada. Vemos y hay que analizar cómo empieza el versículo 8 diciéndonos que no seamos prontos para entrar el pleito. Y esto es algo que muchos de nosotros podemos llegar a resbalar en más de una ocasión.
La palabra que se utiliza aquí en el hebreo para decir pronto es la palabra majer, así como la escuchas con J, majer, que significa apurarse, apresuradamente, de repente, enseguida. Entonces Dios nos está diciendo que cuando entremos en un conflicto, que cuando estemos en medio de algún tipo de diferencias en donde tal vez nos sintamos ofendidos o veamos que la otra persona se siente ofendido por algo que dijimos y reaccione de una manera incorrecta, no seamos prontos, no caigamos de inmediato en entrar en pleito. No debemos de ser así. Y ojo, hay una diferencia entre platicar sin estar de acuerdo o discutir en cierta manera tranquilamente y otra entrar en pleito directamente. La palabra pleito en el hebreo es la palabra ruv, R-V, que significa propiamente arrojar, agarrar, luchar, sostener una controversia. Si te das cuenta, es un verbo que nos está indicando acciones inmediatas y normalmente físicas. También se puede utilizar esta palabra, y de hecho se utiliza para hablar contiendas del tipo legales. Cuando los judíos tenían algún tipo de diferencia, iban con un tribunal, con los ancianos, a la puerta de la ciudad, como ya la habíamos visto en Proverbios, y entonces ahí litigaban para ver quién tenía la razón. Como jóvenes somos muy dados a este tipo de comportamientos, a estar resbalando constantemente con el carácter. Buscamos siempre tener la razón sobre las cosas que pasaron y muchas veces no nos detenemos a analizarlas. No es que meramente se condene el pleito o la agresión que pudiéramos llegar a tener, aunque claro, esto es malo. Pero lo peor de tener una actitud así, que es pronta para airarse, pronta para entrar en pleito, pronta para discutir, es que nubla nuestro entendimiento de las cosas que pasaron y nos impide ver nuestros errores. Si logramos mantener una actitud abierta al diálogo, podremos llegar a un acuerdo y tener una reconciliación pronta. Pero de no ser así, la palabra de Dios nos dice que puede llegar el punto en el cual no sepamos qué hacer y con nuestro prójimo nos avergüence. Antes de pasar al siguiente punto, yo quiero retomar esto. Cuando tenemos la actitud pronta de estar peleando o de estar entrando en un litigio, cometemos el error, como decía, de anular nuestra mente. Tienes el ejemplo aquel que es muy pronto para ser agresivo físicamente. Aquel que se siente agredido físicamente, cuando se siente violentado, tiende a responder de la misma manera. Y no importa lo que tú le digas o lo haces, ya es difícil calmarlo. Su cuerpo reacciona no conforme a sus pensamientos, sino a sus instintos. Y aunque la agresión tal vez no haya sido tan grande, él está decidido a tomar venganza por sus propios medios. Este ejemplo es muy ilustrativo, pero también y muy comúnmente pasa cuando nosotros nos enfrentamos en una agresión o en un pleito en donde nos sentimos ofendidos. Lo único que pasa por nuestra mente es que nos ofendieron, que fuimos agredidos y no pasa absolutamente nada más. Aunque no nos sentamos a analizar y ver si esta agresión realmente fue una agresión o si esta agresión que nosotros sentimos fue solamente un punto de vista que está en desacuerdo. Voy a ponerte un ejemplo. Si tu papá te dice, oye, es que eres un desobligado, tú lo puedes tomar como una agresión. Pero si tú realmente no haces tu tarea, si tú realmente no cumples con tus deberes, si tú realmente estás entregando malas calificaciones, tu papá no te está ofendiendo, ni te está agrediendo, está describiéndote. Si tu papá te dice, oye, es que tú me faltas el respeto mucho. Ah, pero es que tú también. Es cierto, puede que a veces los padres nos falten el respeto. Y incluso a ellos se les ordena no provocarnos a ira prontamente, pero a nosotros se nos llama a estar sujetos y sumisos. Y muchas veces queremos ver a la autoridad, al tú por tú, sin importar nada más. Entonces, esto es muy importante también a la hora de resolver los conflictos. Tener cuidado que lo que nos estén diciendo no sea algo que nos describa, porque entonces ahí es la culpa nuestra. Y la otra, tener en cuenta que también cuando estemos frente a una autoridad, la autoridad sigue siendo la autoridad aun cuando se equivoque, ¿vale? Haciendo este pequeño paréntesis, volvemos al punto en donde dice que si somos prontos para airarnos, para entrar en el pleito, puede que nuestro prójimo nos avergüence. Aquí está hablando de una contienda. Cuando las cosas ya no están en un simple diálogo, ya han trascendido y tiene que intervenir alguien más, es algo que puede llegar a avergonzarnos. No sé si te ha pasado a ti, pero al menos a mí sí.
en medio de una discusión, más de una vez ha resultado que yo no tengo la razón. Y muchas veces lo que sucede es que tomamos la actitud de que nos aferramos a lo contrario, que estamos en lo correcto, de que somos quien tiene la razón. Pero muchas veces cuando hay una parte neutra, una parte tercera que escucha las cosas, ella determina que nosotros somos los que estamos equivocados. Cuidémonos de no ser avergonzados de esta manera. Y no se trata simplemente de que, que tú tienes que cubrir esa vergüenza tuya o que cuides tu honor o tu orgullo, no. Cuidémonos de no ser prontos para, para estar peleando, porque entonces podemos llegar al punto en el cual nos descubran totalmente y digan, tú eres el que está equivocado. ¿Me entiendes? De hecho, el siguiente versículo nos da la pauta de cómo debe de ser nuestro comportamiento. Dios nos da un consejo sencillo, pero que muy pocas veces ponemos en práctica. Habla con tu compañero. Ese es el principio que tú dices, que viene en el siguiente versículo. Entonces te das cuenta, a veces no es necesario que haya una tercera persona. Lo ideal en medio de los conflictos es que siempre tú vayas de cara a cara con la persona y lo trates, pero muchas veces no lo hacemos. El diálogo es una actividad tan esencial, pero tan escasa a nuestra corta edad. De verdad. Implica muchas cosas y creo que no nos podemos quedar con la definición que nos dan en la primaria o en la secundaria de que el diálogo es simplemente la comunicación entre dos personas y que tiene que haber un emisor y un receptor. Hay algo más que nosotros tenemos que poner en práctica para que realmente haya un diálogo. Lo primero es que necesitamos realmente es saber escuchar, no solo oír, saber escuchar, porque cuando estamos enojados no prestamos atención y esto impedirá ver si de verdad el problema está en nosotros y por ende, si no logramos ver que si el problema está en nosotros, la solución se aleja. Muchas veces cuando tenemos una discusión con nuestros padres, con nuestros amigos, resulta que el problema es por algo que nosotros estamos fallando. Pero si tenemos la actitud pronta de enojarnos, nuestros sentimientos y nuestra mente se nubla y entonces no escuchamos razones. Un ejemplo muy práctico. A mí me pasaba muy seguido. Yo dejaba, y creo que a veces todavía sigo haciéndolo, la ropa fuera de su lugar. No la dejaba en el cesto de la ropa sucia. Y mi madre siempre me decía, Jonathan, tienes un cesto, Jonathan, tienes un cesto, Jonathan, tienes un cesto. Llegaba al punto en el cual me molestaba y decía, ya, deja de decirme siempre lo mismo. Ya me cansé que me digas que siempre que la ropa está sucia. Yo me molestaba porque sentía una agresión, pero realmente no era una agresión, era una recomendación de la cual yo estaba fallando. Después de eso mi mamá me decía, pero es que si no quieres que te diga nada, pues simplemente deja la ropa en su lugar y se acabó. No te voy a tener que decir ya absolutamente nada. Yo, si hubiera estado tranquilo, diría, pues es cierto, si yo dejo la ropa en su lugar, pues se acabó el problema y evito que mi mamá me esté recomendando a cada rato. Pero como Jonathan se enojaba rápidamente, dentro de su cabeza decía, no, es que siempre es lo mismo, siempre quieren tenerlo controlado, ya estoy harto, siempre puras reglas. ¿Te das cuenta? Este ejemplo es muy sencillo, pero es muy real. Muchas veces cuando estamos en medio de una discusión, forzosamente, de verdad, en una discusión forzosamente alguien tiene que estar equivocado. O puede que haya malos entendidos, pero tiene que haber alguien que esté equivocado porque los dos no pueden tener la razón al mismo tiempo. Entonces, si nosotros somos los culpables por una mala actitud, pero nuestro corazón y nuestra mente está llena de enojo, llena de ira, va a ser imposible que nosotros reconozcamos, que nosotros actuemos de una manera correcta y rectifiquemos. Tal vez cuando me acerco con mi prójimo y le digo, oye, es que estoy en desacuerdo por esto y por esto, pues tal vez si mi prójimo tiene una buena disposición y actitud va a decir, tienes razón, me equivoqué, discúlpame. Pero si mi prójimo es pronto para airarse, pues no va a escuchar ningún tipo de razón, aunque realmente yo tenga la razón, aunque yo realmente sea el agraviado, él no me va a escuchar. Pero realmente quiero que esto lo apliquemos a nosotros. Muchas veces nosotros somos prontos para airarnos y no escuchamos razones. En el diálogo tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a estar calmados cuando tenemos una discusión y entonces sí prestar atención a lo que nos están diciendo y ser sinceros. Es muy fácil decir me equivoqué. De hecho, es algo que tienes que aprender a hacer desde ahorita.
joven y sobre todo tú varón, tienes que aprender a decir me equivoqué y lo siento. Es bien difícil, pero tú eres llamado a hacer eso porque vas a ser en algún momento cabeza de tu familia y tienes que aprender a disculpar, tienes que aprender a decir me equivoqué y a reconocerlo. Si nosotros no tenemos una buena actitud, no vamos a escuchar a nuestro prójimo y no vamos a poder resolver problemas. Y la solución siempre va a estar lejos de nosotros. Debemos de aprender, y quiero poner esto con negritas, debemos de aprender a escuchar a los demás en medio de una diferencia. Quiero que me acompañe rápidamente a dos citas. Santiago 1:19 dice así: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Te das cuenta lo que nos está diciendo aquí Dios a través de Santiago? Que todos seamos prontos para oír y tardos para hablar, tardos para airarnos. ¿Y esto por qué sucede? Porque cuando estamos en un conflicto, si alguien más está hablando, luego lo queremos interrumpir. Imaginemos que yo tengo una discusión con mi hermano por quién no lavó los trastes. Y David está hablando, es que yo terminé de juntar y al final de cuentas yo iba a lavarlos, pero... No, pero espérate David, no. Es que las cosas no fueron así. No estoy cumpliendo con el principio de Santiago, ¿te das cuenta? Dice, yo tengo que ser pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para airarnos. No puede haber comunicación si nosotros no dejamos que la otra persona hable. No puede haber comunicación si no escuchamos su versión. Inclusive si su versión está equivocada, tenemos que tener el respeto para dejarlo hablar. Proverbios 14:3 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios la guardan. Aquí Proverbios 14:3 nos está enseñando que la boca del necio está la vara de soberbia. Y a lo que está diciendo es que su boca es como una vara que lastima, pero lastima con la soberbia. También cuando estamos en medio de una discusión o en una comunicación, mucho depende de nuestra actitud, mucho depende de lo que hacemos. No sé si te ha pasado, pero es bien común y creo que sí te ha pasado, que tú estás hablando con otra persona cuando quieres resolver un problema y la actitud que muestra la otra persona es de soberbia, es de altivez o es de orgullo. Y eso es muy difícil. Es muy difícil que tú puedas resolver un problema cuando la otra persona tiene una actitud así. Y ojo, también puede pasarnos a nosotros. Recuerda que el principio bíblico siempre primero tenemos que aplicarlo a nosotros. Muchas veces nosotros no vemos lo que nosotros hacemos. No vemos las caras que hacemos, no vemos los gestos que hacemos. Pero es importante, si tú en medio de una discusión ves que la cara de tu prójimo se empieza a desencajar o se empieza a desesperar, muy probablemente tú lo estás provocando con una actitud de soberbia como la que dice aquí en Proverbios. Tengamos mucho cuidado y seamos prontos para escuchar y tengamos una actitud humilde. Una vez que escuchamos a los demás, es nuestro turno de hablar. Cuando estás en medio de una resolución de problemas, yo te aconsejo siempre deja hablar a la otra persona, pero cumple estos dos requisitos que te digo. Déjalo hablar, sé pronto para escuchar y tardo para hablar, y también que tu actitud sea la correcta a la hora de escucharlo. Una vez que pase eso, puedes hablar, pero no solamente se trata de hablar con hablar. Tú tienes que hablar con respeto, hacia tu prójimo. Cuando nos sentimos agredidos, tendemos a expresarnos de una manera incorrecta, y eso es algo que a todos nos pasa. Nos expresamos de una manera incorrecta hacia los demás. Muchas veces somos crueles y desalmados, y no solo eso, faltamos el respeto en medio de una conversación. De nada sirve que tratemos las diferencias con nuestro prójimo si nos expresamos de manera incorrecta. El principio bíblico es, no vayas a litigar primeramente, trata de resolverlo entre dos personas. Pero cuando tú estés resolviéndolo, trátalo de una manera correcta y amable. No es lo mismo, y perdón, voy a decir un ejemplo un poco irónico y exagerando, no es lo mismo que le digas, hey fulanito, ven para acá, quisiera poder platicar contigo acerca de la diferencia que tenemos, a que tú digas, a ver tú, hijo del diablo, ven para acá porque quiero hablar contigo y que Dios mande fuego y te consuma. Obviamente las actitudes son totalmente diferentes. Cuando estés en medio de una resolución de un conflicto, que tus palabras sean tranquilas. No dejes que el furor que sientes o la ira que sientes, incluso tal vez tú eres la víctima, pero no permitas que eso te lleve a ofender a la otra persona.
De nada va a servir que tú tomes el principio bíblico de querer hablar con la persona si no lo vas a hacer de una manera correcta. Hablar las discusiones, las diferencias de una manera correcta puede ser la clave para solucionar un conflicto. De verdad, esto está más que comprobado. Proverbios 15:1 nos lo dice y creo que es un versículo que todo mundo se lo sabe. Dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Al dirigirnos a nuestro prójimo debemos de hacerlo con amor y con respeto. Recuerda que la ley de Dios se resume en 2 mandamientos. No sé si tú te lo sepas, pero nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy claro cuando le preguntaron acerca de cuál era el mandamiento más importante. En este caso nos vamos a enfocar solamente en el segundo mandamiento más importante. Vemos lo que dice Marcos 12:30 y 31. Dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Te das cuenta? Dios deja muy claro que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo implica también amarlo en medio de los conflictos, en medio de las diferencias, en medio de lo que yo pueda sentir o las peleas. No importa lo que suceda. Aunque estemos en un conflicto muy grande, el amor de Dios debe de estar en nosotros. Y de verdad que es bien complicado, pero somos llamados a hacer esto. Y para rematar esta carga que yo quiero poner en tu corazón a la hora de estar resolviendo conflictos, este amor que se nos narra en el libro de Marcos no es cualquier amor, no es un amor cualquiera. Sabemos que hay 3 tipos de amores dentro que normalmente se utilizan en la Biblia: el amor ágape, el amor eros y el amor filos. Y no voy a entrar mucho en detalle en los otros 2, pero la palabra que se utiliza aquí en el libro de Marcos capítulo 12 versículo 31 es la palabra agapao, de donde viene la palabra ágape, que significa amor, compasión, amor inmenso. Dios nos está diciendo, y este es un principio muy importante, que Él nos amó con amor ágape. El hombre por sí solo es imposible que pueda amar con el amor ágape hacia los demás. ¿Cómo es el amor ágape? Es el amor de Dios hacia nosotros, que es un amor sufrido, un amor entregado, un amor que lo da todo, un amor incondicional y un amor sufriente. Ese es el tipo de amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y una vez que Dios nos da ese amor, nos capacita con Él para que amemos a nuestro prójimo. Y sí, aún en medio de los conflictos tenemos que amar a nuestro prójimo con el amor agapao. Es decir, que aunque estés ofendido, que aunque estés enojado, que aunque te sientas en alguna manera lastimado, tú tienes que amar a tu prójimo con el amor agapao. ¿Por qué? Porque Dios ya te amó así y te pide que tú des lo que has recibido de gracia. Somos capacitados por Dios con este amor para poder también dar ese amor. ¿Vale? Dentro de este mismo tema de resolución de conflictos, quiero que netes este subtítulo grande con letras negritas: no debemos de ser chismosos ni divulgadores. La segunda parte de este versículo nos dice que no descubramos el secreto. Quiero que lo vuelvas a leer. Versículo 25, capítulo 25, versículo 9 dice: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Este es un problema muy grande que va aumentando conforme aumenta nuestra desobediencia cuando tenemos una diferencia o una discusión con alguien. Muchas veces, al fingir humildad o dominio propio, decidimos no tratar los temas. Este es un grave error, porque como vimos, Dios nos pide y nos está ordenando que tratemos las diferencias con nuestro prójimo. Muchas veces en medio de un conflicto, como seres humanos, simplemente decimos: no, ya déjalo así, no voy a tratar nada. Y aparentemente dices: ay, ese hombre o esa mujer de Dios es impresionante, o sea, está sufriendo el agravio. Digo, si estás dispuesta a sufrir el agravio, adelante, yo aplaudo tu actitud. Pero la verdad es que muchas veces detrás de ese dominio propio o de esa falta, de esa madurez, hay una
actitud de orgullo detrás de nosotros de decir, no, yo no quiero tratar eso con la persona. Yo no quiero prestarme a estar hablando y negociar, ver quién está bien o quién está mal. Yo acepto por isofacto o por defecto que él es el que está mal, y para evitarme la molestia de platicar con él porque ya sé que él es el que está mal, mejor no trato el asunto, me quedo así. Te lo repito, grave error. El principio de Dios es ve y habla con tu prójimo. Pero no solamente no hacemos lo primero, la desobediencia de no tratar con el prójimo, sino que cometemos la segunda desobediencia, que es ir y contarlo a otro y descubrir el secreto. Así se hacen los chismes. Cuando nosotros no decidimos tratar el problema con las personas y vamos y se lo contamos a alguien más. No tenemos el valor de afrontar a nuestro prójimo con el cual estamos molestos o a disgusto, y en tal caso deberíamos, como te decía, de aprender a soportar el agravio. Pero lo que decidimos hacer es mucho peor, es más incorrecto y incrementa nuestro pecado, que es ir y contarlo, pero a la persona equivocada. Dios te dice, sí, tienes el derecho de sacar lo que tienes, con respeto, con amor, pero con la persona con la cual tú te sentiste agredida o con la cual tú tienes la diferencia. Pero nada tenemos que estar haciendo contándoselo a alguien más, a la persona equivocada. Amar a nuestro prójimo, como vimos, también implica no descubrir los defectos que tiene esa persona con los demás. Aunque durante el pleito o el conflicto que tú pudieras tener o yo pudiera tener con alguien más, tengamos la razón, eso nos da derecho el contárselo a alguien más sin primero haberlo tratado este asunto con una persona, con la persona con la cual tenemos la diferencia. Esto es chisme y esto se llama tal cual pecado. No podemos ponerle otro nombre. No podemos disfrazarlo ni podemos ponerle un moñito al pecado para que sea bonito. Esto es chisme tal cual. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el valor de afrontar las cosas con quien nos ofendió o con quien creemos que nos ofendió. Tampoco podemos dar por hecho que nosotros tenemos la razón. Pero tocando el punto del chisme, Dios es muy tajante acerca de esto. Levítico 19:16 dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. A mí me impacta este versículo porque ve, Dios dice, no andes chismeando, pero que al estar chismeando puedes llegar a estar atentando contra la vida de tu prójimo. Puedes estar llegando a generarle un peligro de muerte. Y tal vez te parezca algo exagerado, pero no lo es así, porque de alguna manera los chismes pueden llegar a cosas de muy alto nivel o a cosas muy graves. De hecho, en el Antiguo Testamento era peligroso, porque si tú dabas un falso testimonio contra alguien, le creabas algún tipo de fama, y en algún momento recuerda que había pecados mortales. Entonces, si tú, voy a inventarme algo, si tú decías, es que yo escuché que fulanito anda acostándose con la mujer de su prójimo, y este chisme tú lo divulgabas, y resultaba que el esposo de esa persona se enteraba y iba ante los jueces, ¿qué resultaba? Mandaban a llamar al esposo, a la esposa y al amante en este caso, o al infiel. ¿Y qué es lo que decían? Buscaban testigos, y si había 2 o 3 testigos que decían que realmente había sucedido esto, pues la esposa y el supuesto amante eran muertos a través de pedradas. Muy probablemente podría pasar que dijeran, pues es que yo escuché que sí fue infiel, es que yo también lo escuché, es que ella también lo escuché. Pues bueno, hay 2 o 3 testigos, pues procedamos con la pena. Procedamos a matarlos, y eso sería algo muy grave. Por eso es que Dios decía, no andes chismeando entre tu pueblo, no lo hagas. A Dios le desagrada esto totalmente. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Esta es otra actitud que también tenemos la primera evitar y la segunda imitar. No debemos de andar en chismes, y si por alguna cosa, alguna razón tú tienes un descontento con alguien, no lo andes contando. Sé de espíritu fiel y guárdalo todo. Y si te llegas a enterar de algo, tampoco lo divulgues. No le agrada a Dios. Sé de espíritu fiel y guárdalo todo. A veces, bajo la premisa de pedir un consejo o ayuda, contamos lo que no debemos a los demás, y eso es incorrecto. Ojo,
No te estoy diciendo que en algún conflicto fuerte donde no se prestan las partes para hablar, no debes de buscar un mediador. Si la otra persona no se presta para hablar o para resolver las cosas, puedes hacerlo. Pero solamente es en el caso de una negativa al resolver el conflicto. Solamente es en el caso en el cual tú ya fuiste con esa persona, quisiste arreglar las cosas y no se pudo. No antes. De hecho, ve lo que dice el Señor Jesucristo acerca de la resolución de conflictos. Yo sé que este pasaje está hablando en el contexto de la resolución de conflictos específicamente dentro de la iglesia, dentro de los miembros de la congregación, pero creo que estos principios podemos aplicarlos a los conflictos cotidianos sin ningún tipo de problemas y sin violentar el texto. ¿Vale? Acompáñame rápidamente a Mateo 18:15 al 17. Es el Señor Jesucristo el que está hablando, y de hecho está hablando en el contexto de la discusión de problemas y del perdón. Dice así Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. De entrada, pausa aquí. Jesucristo dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele tú y él estando solos. Jesús no está diciendo, si tu hermano peca contra ti, hazte el indigno, hazte el ofendido, hazte el sentido y espera a que él venga arrastrado como un gusano a suplicar tu perdón y tu generosidad. No, Jesucristo está diciendo, tú fuiste el ofendido, pues tú como el ofendido toma la iniciativa y ve y arregla las cosas. Jesús nos está pidiendo y nos está enseñando a ser humildes. No nos está pidiendo que nos sintamos y que tengamos un alto concepto de nosotros mismos, sino que por el contrario, aprendamos a resolver los problemas. Ve cómo aquí el principio es, toma la iniciativa, pero ve estando tú y él solos. Y la palabra en griego, solos es solos. No hay que aquí hacer una exégesis, ni hay que buscar la interpretación espiritual, ni la alegoría, no. Aquí es solos, tú y yo, frente a cara, diciendo, vamos a hablar sobre esta discusión, sobre esta desaveniencia que tenemos y vamos a tratar de resolverlo. Jesucristo dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, si logran tener un acuerdo, listo, se acabó el problema. Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí está diciendo Jesucristo, pues si no te oye, pues busca a alguien más y planteen el problema y que ellos puedan ser testigos de lo que está pasando. ¿Te das cuenta? Solo hasta este entonces es cuando tú tienes la libertad de poder puedes ir y contar lo que sucedió, obviamente siempre guardando el honor, la integridad de tu hermano hacia los demás, pero no antes. Y desgraciadamente eso pasa muy seguido. Nos ofenden, nos lastiman y vamos y corremos. Oye, amigo, amiga, ¿qué crees que pasó? Fulanito hizo esto y me lastimó. Fulanita hizo esto y me lastimó. Tú no vas a creer lo que hizo sutanito. Estábamos haciendo esto y me dijo tal. Tú y yo no tenemos derechos de hacer esto si no vamos primero con nuestro prójimo y le decimos que tenemos algo en contra de ello. Ya vimos cómo debe de ser, con respeto, con amor, pero tenemos que tomar la iniciativa. No podemos quedarnos así pausados, sin hacer absolutamente nada, y sobre todo sin seguir el mandamiento que Jesucristo nos está diciendo. Aquí nos dice, toma testigos, y si no te oyere, dilo a la iglesia, y si no te oyere, tenlo por gentil y publicano. Aquí en cierta manera está hablando de una expulsión de la iglesia. Ese principio tal vez no puede aplicar para nosotros, pero sí podemos aplicar el principio que dice el Señor Jesucristo. En cuanto de ti estuviere, está en paz con todo mundo. Desgraciadamente, por el pecado del orgullo y el que tenemos muchas veces, puede ser que nuestro prójimo, por más que tratemos de hablar con él, por más que tratemos de 2 o 3 personas hablar con él y tener testigos, tal vez no quiera arreglarlo. Ya en un caso muy extremo, tú está en paz. Pero al menos si tuviste que hacer 2 o 3 intentos, como lo menciona aquí la palabra, para poder estar en paz. El problema es que nunca vamos con el prójimo con el cual nos sentimos ofendidos o creemos que nos ofendió, y entonces tomamos una actitud de orgullo y no queremos resolver los problemas.
Jesucristo quiere reiterarte lo que dice: ve tú y búscalo. No está diciendo espera a que Él venga. Dios manda primero ir con el hermano, aunque él hubiere pecado contra nosotros. Y en el caso de que no sucediera así, buscar testigo. Siempre debemos de buscar a la hora de hacer esto salvaguardar el honor y la integridad de nuestro prójimo, su integridad moral, sobre todo sin generar chismes ni malas opiniones delante de él. Y esto lo digo porque al estar en desacuerdo muchas veces podemos creer tener la razón, pero podemos estar equivocados y dar un falso testimonio. Esto nos puede llevar a injuriar a nuestro prójimo, y esto no es correcto. De hecho, cuando tú estés buscando la resolución de problemas y vayas a contarlo con alguien más, previo ya haber hablado con tu prójimo, trata de ser sabio y no dar tu opinión acerca de lo que está sucediendo. No cuenta las cosas tal cual fueron. Este es un principio poderoso que tenemos que poner por obra. Muchas veces lo que nosotros hacemos es interpretar las cosas de la otra persona, las actitudes o las acciones, y eso nos puede llevar a tener conflictos en nuestra cabeza y a generar más rencor contra nuestro prójimo. Jamás, jamás, jamás interpretemos las acciones o las intenciones. Dejemos que nuestro prójimo hable. Este es un principio que yo me gusta mucho implementar, y es: vamos a hablar las cosas y te voy a dar la oportunidad y me vas a dar la oportunidad de explicar cómo pasaron las cosas y el por qué lo hice. Imagínate que yo tengo problemas con un chico del trabajo, ¿no? Entonces imagínate que él en algún momento dejó su taza en mi escritorio. Entonces yo digo: no, obviamente fulanito dejó su taza aquí porque me quiere molestar, porque ya la trae contra mí, no es posible, voy a ir a hablar con el jefe, que no puede estar soportando esto. Muy probablemente fulanito no fue el que dejó la taza, o tal vez se equivocó de lugar, o simplemente quería arreglar las cosas y me dejó una taza de café para caer en gracia conmigo y entonces poder solucionar las cosas. Pero yo estoy interpretando sus acciones, estoy interpretando sus intenciones, y obviamente me estoy yendo al extremo de ver todo mal. No debe de ser así. Cuando tú tengas un conflicto, permite que la otra persona hable y entonces pueda explicar sus razones y motivaciones. ¿Por qué? Porque, como te decía, podemos irnos al extremo de pensar lo malo y dar un falso testimonio e injuriar a nuestro prójimo. Te decía que esto es tan importante y tan grave delante de los ojos de Dios, que Él dejó dentro de su decálogo un mandamiento específico acerca de esto. Éxodo 20:16 nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Quiero volverlo a decir: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si hemos de buscar ayuda con alguien, algún intermediario, debe de ser alguien neutro, y debemos de buscar que sea en presencia de la otra persona con la cual tenemos el conflicto, que hablemos los dos respetándonos, y de preferencia que esta persona sea una autoridad para ambos y que podamos hablar pacíficamente. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la última parte del libro de Proverbios 25:10, que es lo que vamos a analizar, dice: no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. La última parte del versículo nos dice que vayamos con la persona con la cual tenemos el problema, porque si empezamos a descubrir el secreto y vamos con otro prójimo, el cual no es el afectado, con el cual tenemos el problema, nos puede tomar como alguien injuriador y chismoso. De hecho, para tener una claridad más acerca de este versículo, te lo voy a leer en la nueva traducción viviente, perdón. Dice así: te podrán acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. ¿Te das cuenta? Dios dice que si tú descubres el secreto, vas a ser catalogado como un chismoso. Y el problema no es solamente que seas catalogado como algo. El problema es que realmente seamos ese algo de lo cual nos estén catalogando. Y tal vez tú dirás: no, yo no soy ningún chismoso. Pero si te comportas como chismoso, si cuentas los secretos a los demás, si tú no tienes el valor para ir con la persona con la cual tienes el problema y decírselo, y tienes el error de comunicárselo a alguien más, pues nos comportamos como chismosos. ¿Te das cuenta? Por los frutos los conoceréis. Entonces tengamos mucho cuidado de no ser injuriadores ni chismosos. Yo por último quisiera mostrarte un ejemplo de cómo se resuelven los problemas
y cómo es que deberíamos de hacerlo a través de un pasaje bíblico. Quiero comentarte el pasaje de Abimelech y de Abraham. Abimelech era el rey de los filisteos y de hecho antes de este versículo que te quiero contar había una historia ahí de por medio en la cual había un poco de conflictos. Antes de que Abraham conociera a Abimelech, él iba a entrar a su territorio. Esto lo vemos en Génesis 21. Y entonces Abraham le dice a su esposa, pues, di que eres mi hermana, al fin que eres mi hermana, bueno, mi media hermana, entonces no pasa nada, porque veo que eres hermosa y me puedes matar. Sarai acepta y entonces Abimelech, cuando escucha que es su hermana y ve a Sarai, dice, pues es hermosa, puedo hacerla mi mujer, me gustaría que fuera mi esposa. Dios va con Abimelech y le dice, no la toques porque es mujer de Abraham, y Abimelech le dice a Abraham, oye, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Total, es tu mujer y se acabó, pero me estás poniendo en riesgo para que yo la tome y entonces ahí yo hubiera pecado contra Dios. Entonces, total, resulta que Abimelech le devuelve la mujer a Abraham y quedan en paz. Hasta este precedente de un conflicto, ¿vale? Pero date cuenta, Abimelech era un hombre recto. A pesar de que era alguien que era el rey de los filisteos, él tomó la decisión de ir con Abraham y decirle, ¿por qué me hiciste esto? Él no simplemente siendo alguien poderoso, siendo el rey de los filisteos, él podría haber ido y atacado a Abraham y decirle, pues ahora para que se te quite voy a hacer que Sara sea viuda y la voy a tomar por mujer. No, él tomó el camino del diálogo de manera correcta. Pero aquí vamos a ver otro conflicto que tuvieron en Génesis capítulo 21 a partir del versículo 22 al 34. Dice así, aconteció que en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, tú harás conmigo con la tierra en donde has morado. ¿Qué bondad está hablando? Que a pesar de que Abraham le dijo mentiras y que puso en riesgo su vida porque Dios iba a actuar contra Abimelech, Abimelech todavía le devuelve bien, le da ovejas, le da riquezas y le permite que él pueda vivir dentro de su territorio. Versículo 24. Respondió Abraham diciendo, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Es decir, aquí Abraham le está diciendo, oye, Abimelech, qué bueno que tú quieres jurar conmigo, qué bueno que quieres hacer un pacto de que vamos a tener misericordia, pero yo quiero recordarte y quiero decirte que tus siervos me robaron un pozo, ¿eh? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué me hiciste eso? Te estás diciendo que estás haciendo bondad y misericordia conmigo, pero ¿por qué me robaste el pozo? Y ve lo que responde Abimelech en el versículo 26. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta el día de hoy. Ve qué sabio fue Abimelech. Abimelech le dijo, mira, yo no sé si esto es cierto, yo jamás había sabido. Pero Abraham, ¿por qué no me lo dijiste? Si tú sabías que alguno de mis siervos te afectó, te hizo daño, te robó un pozo, era tan fácil como que me lo vinieras a decir y hubiéramos resuelto el problema. Pero tú, Abraham, en vez de decírmelo, te lo quedaste callado. Y si no vengo yo a buscar la paz contigo, si yo no vengo a hacer un juramento, tú no me lo dices de ninguna otra manera ni lo expones. No aplicas el principio de ir a buscarme y tratar de resolver el problema. ¿Te das cuenta? En este caso, aunque Abraham era un hombre recto y que Dios amaba y que era el amigo de Dios, en este caso Abraham no siguió el principio de buscar la resolución con Abimelech. Y Abimelech, de limpio corazón y con toda la razón, él dice, yo no sabía. Porque si me lo hubieras dicho, tan fácil hubiera sido como que lo hubiéramos platicado y lo resolvíamos. Pero tú me lo tendrías que haber dicho. Si tú fuiste el afectado, me lo hubieras dicho y tan fácil como esto. Versículo 27 dice así, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech. E hicieron pacto a ambos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Después de ese pozo que Abraham
del cual le robaron, Abraham cava otro pozo y le dice a Abimelech, mira, te doy estas ovejas a cambio de que tú reconozcas que yo cavé este pozo y que es mío. Y pues Abimelech las acepta, pero yo creo que realmente lo que tendría que haber hecho Abraham era hablar, no haber dicho, pues te doy estas ovejas. Abimelech de todo corazón, yo creo que se lo hubiera dado si se las hubiera dado el pozo y no hubiera tratado de robárselo, ni mucho menos, porque él lo menciona antes, yo no sabía nada de esto, pero el problema fue que Abraham jamás lo mencionó. Versículo 31, por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron a ambos. Y allí hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Beerseba, e invocó ahí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Al final de cuentas, ambos resuelven sus diferencias. Abraham, aunque fue el agredido en esta parte porque algún siervo de Abimelech le robó el pozo, decide darle unas ovejas a Abimelech. Abimelech le dice a Abraham, yo nunca lo supe, me lo hubieras dicho y hubiéramos resuelto el problema. Pero vamos a jurar que vamos a estar en paz. ¿Te das cuenta? Ambos, a pesar de que tuvieron una diferencia, a pesar de que uno fue atacado injustamente o injuriado, en este caso Abimelech por Abraham, diciéndole acerca del pozo, y Abraham en el caso de siendo víctima de que le quitaran el pozo, ambos tuvieron la capacidad de poder hablar y de poder llegar a un acuerdo y resolver las cosas. Al final de cuentas hacen un pacto de paz y dicen, yo voy a tener misericordia con tus descendientes y tú con los míos, y vamos a seguir siendo amigos tal cual como lo hemos sido. Se retira cada uno a su tienda y dice la palabra de Dios que Abraham moró en tierra de los filisteos por muchos días. ¿Te das cuenta? Abimelech no tomó represalias, ni se molestó, ni dijo, ay, me está acusando de ladrón, ni Abraham se molestó y dijo, ay, este es un ratero y se fue, y me voy y se acabó. Sino que una vez que quedó claro que si bien hubo un hurto hacia Abraham, Abimelech nunca lo supo, ni lo ordenó, ni tuvo nada que ver, de limpia conciencia se perdonan y continúan teniendo esa relación de amistad al grado de que hacen un pacto de que van a tener misericordia de sus hijos y de sus nietos en caso de cualquiera de los dos pudiera morir antes que el otro. Entonces, si te das cuenta aquí, la clave fue la resolución de conflictos a través del diálogo, del respeto y del poder escuchar a los demás. Es muy importante que este principio lo apliquemos nosotros en nuestras vidas. Chicos, chicas, importantísimo. Yo sé que no es fácil contenerse en medio de una discusión, y mucho menos cuando nos sentimos agredidos, mucho menos cuando sentimos que tenemos la razón. Pero Dios nos llama a poder dominar nuestro carácter. Dios nos llama a ser hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que aprendamos a dominar nuestra lengua, que aprendamos a ser obedientes, porque Dios le agrada todo esto. Porque Dios no le agrada que nosotros seamos impulsivos, ni le agrada que nosotros tengamos en poco su palabra. ¿Vale? Pues hasta aquí termina el tema del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para su vida. Y por último quiero leer el último versículo de Proverbios 25. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Quiero que te pongas a reflexionar en esto, que nosotros meditemos acerca de esto. Nuevamente dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Que nosotros en medio de los conflictos no seamos como este hombre que no tiene rienda, sino que aprendamos a sujetar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra lengua y nuestros gestos corporales en medio de una discusión. Cuando estemos platicando con alguien, busquemos la resolución a través del conflicto, pero también tengamos la humildad para escuchar, para expresarnos con respeto y sobre todo recordando que independientemente de lo que haya pasado, la persona que tenemos enfrente es nuestro prójimo y Dios nos llama a amarlos con el amor agapeo, con el amor que Dios nos amó a nosotros, aun cuando éramos pecadores y cuando éramos sus enemigos. ¿Ok? Pues bueno, que la paz del Señor y la bendición de Dios esté con él y mucha paciencia, mucha prudencia. Quiten esas escorias, quitemos las impurezas de nuestras vidas y preparémonos porque cuando Dios nos empieza a hablar de un tema,
normalmente viene el examen. Entonces, proponte en tu corazón que para la próxima vez que tú tengas una diferencia, tengas una discusión, tengas un problema con alguien, podamos aplicar los principios bíblicos que hemos aprendido el día de hoy para amar a nuestro prójimo y respetarlo, y sobre todo llegar a una reconciliación con él de manera pacífica y amorosa. ¿Ok? Nuevamente les invitamos y les exhortamos a que estén presentes dentro de las reuniones de casa de oración. Recuerden, domingo a las 9 o a las 11, lleva tu cubrebocas. Allá se te permite lavarte las manos o ponerte gel. Estamos guardando la sana distancia, pero no dejemos por esto de congregarnos, ¿vale? No tengamos miedo, Dios nos va a proteger porque estamos haciendo todo esto bajo su orden. Chicos, un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Hasta luego.